dicho y hemos mostrado la responsabilidad primaria de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en la violencia de Estado que, entre otras cosas, tiene entre la vida y la muerte a nuestro colega Pablo Grillo. Hemos hablado también de la responsabilidad primaria del presidente de la Nación, Javier Milei, que es el jefe de Estado, al mismo tiempo es quien le dio aval explícito a su ministra el viernes en Expo Agro. Hemos hablado menos, por eso vamos a hacer foco en las complicidades. Con perdón de autorreferencia, publiqué este fin de semana en El Destape una lista de 20 normativas modificadas en este año y pico de mandato de Javier Milei con el único objetivo de profundizar la represión. Distintos elementos que se combinan para profundizar la represión desde el Estado. Represión que tiene un aspecto violento, el accionar de las fuerzas de seguridad, pero tiene también otros aspectos relacionados con el espionaje, con la supresión de derechos individuales y de derechos civiles, de derechos colectivos como el derecho a la reunión o la limitación del derecho a la protesta. Es decir, que hay una serie de normativas que se fueron alterando a lo largo de este tiempo para generar un estado de terror, desde el Estado. Claro, buena parte de esas acciones fueron posibles por la complicidad también explícita de legisladores de distintas fuerzas políticas que acompañaron con su brazo levantado, con su culo en silla. Recuerden que en el Parlamento a veces dar quórum es una forma de avalar una ley sin la imagen indecorosa de levantar el brazo y hacerlo más explícito. Ahora, también hay una complicidad mediática, porque la experiencia dolorosa de la Argentina demuestra que no hay plan de hambre sin represión, es decir, un plan de hambre, de saqueo, de exclusión social entra a sangre y fuego y no se sostiene en el tiempo sin la complicidad, sin el encubrimiento de los medios de comunicación, los medios masivos, los medios del sistema. Bueno, a la cabeza de esa acción siempre estuvo el Grupo Clarín. Digo siempre si tomamos como referencia la dictadura genocida hasta aquí. Cada vez que hubo un plan de saqueo, por lo menos en los primeros años de ese plan de saqueo, el Grupo Clarín acompañó, y acompañó con una política de encubrimiento muy determinante. Claro, se servía su renta. En el caso de la dictadura genocida se dio con papel prensa, y papel prensa le permitió copar el mercado de los medios gráficos, que eran los medios potentes, los que marcaban agenda hacia fines de los 70, principios de los 80. Después, con Alfonsín también intentó hacer un pacto de convivencia y le permitió explotar Radio Mitre, que había sido otorgado por la dictadura, pero que estaba floja de papeles. Bueno, el gobierno de Raúl Alfonsín le permitió explotar Radio Mitre y explotar luego un canal de televisión, Canal 13, canal de aire. En el medio, también el gobierno de Alfonsín evitó que se profundizara la investigación sobre la apropiación de papel prensa y cómo se había obtenido ese mecanismo clave para copar el mercado de la prensa gráfica en una mesa de tortura. No solamente eso, también evitó el gobierno de Alfonsín que se investigara los beneficios económicos hacia el Grupo Clarín otorgados por la dictadura. Dictadura que otorgó muchos beneficios económicos. El más recordado, la estatización de la deuda privada. Después vino el gobierno de Menem y también tuvo un acuerdo durante un tiempo. Hasta que eclosionó. Porque claro, Clarín tiene la práctica de pedir siempre más. Al principio se conforma con lo que requería en ese primer tramo. Por ejemplo, hoy, que el gobierno le apruebe la fusión entre Telecom y Telefónica, que en realidad no es una fusión, sino que es la adquisición de Telefónica por parte de Telecom. Esto va a implicar que Clarín se queda prácticamente con el 80% del mercado de la telefonía básica,
que es el tendido que le va a permitir a Clarín expandir sus negocios de otra índole, por ejemplo, el de la conectividad, el de la Internet. Por ejemplo, el negocio de la televisión on demand. Es decir, que quedarse con el 70-75% del mercado de la telefonía básica es básicamente quedarse con el tendido que llega a 7 de cada 10 hogares en la Argentina. Es decir, es muy importante. Ahora, ¿qué hace Clarín para que, en este caso el gobierno de Milei, convalide un negocio que ya Telefónica da por cerrado? Telefónica dice, este negocio ya se pagó, la empresa ya se vendió, está todo en orden. Claro, falta que lo determine el organismo regulatorio. Hubo una novedad en estos días que es la renuncia o el corrimiento de quien estaba a cargo de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Un hombre que venía de la gestión de Mauricio Macri, que había formado parte de la gestión de Mauricio Macri y que, bueno, había sido puesto al frente de la comunicación, de defensa de la competencia. La Comisión de Defensa de la Competencia es quien tiene la mirada primaria sobre este negocio que es muy apetecido por Clarín, pero que depende de la autorización regulatoria del Estado argentino. En su momento Milei amagó con revisarlo, pero después de esa amague rápidamente eso se diluyó. Y al tiempo que Milei diluía sus diatribas contra Clarín, Clarín empezó a publicar tapas muy, muy beneficiosas para el grupo, para el gobierno de Javier Milei. Empecemos por esta, por ejemplo, del viernes 14, ¿no? Vamos a ir repasándolas. Si podemos hacerlo de orden cronológico descendente, es decir, empezando por la del domingo mejor, le pido a los compañeros de producción, porque cuando uno las ve en secuencia es mucho más interesante. Bueno, hacemos la cronología pero inversa. Así empezó la semana pasada la cobertura de Clarín de los temas que le interesan al gobierno. Volteta de Cristina, ahora junta votos contra el pliego del hijo. Aquí lo que empieza a marcar Clarín es que vuelve a poner el foco sobre Cristina, que es lo que le permite al gobierno fortalecerse en la comparación con la expresidenta, porque al público al que suele dirigirse el gobierno es un público antiperonista o anticristinista. Pero hasta acá medio light. Fíjate cómo sigue. Ya el martes empieza el encubrimiento en la misma línea, ¿no?, de atacar al kirchnerismo. El gobierno usará la plata del Fondo Monetario para pagar la deuda con el central que dejó el kirchnerismo. Es decir, que acá ya Clarín le da una mano muy importante en la narrativa al gobierno, que busca imponer la idea de que en realidad no hay una nueva deuda, que no está asumiendo nueva deuda con el Fondo Monetario, si es que finalmente hay acuerdo, sino que llegan fondos para cubrir una deuda vieja. Una mentira flagrante, que por supuesto los periodistas de Clarín, en muchos casos son buenos periodistas, saben que esto es mentira. Pero claro, hay un compromiso político. Y el compromiso político es seguir la narrativa oficial. Fíjate qué pasaba el miércoles. Macri apoya el acuerdo con el fondo, pero se cuestiona que se apruebe por decreto. Acá hay, si se quiere, la mención de un detalle, que es el detalle de Macri, pero lo importante está acá. Provocación de Barrabara Bascá, protestarán con jubilados frente al Congreso. Es decir, que acá empieza a estructurarse la narrativa que después despliega el gobierno respecto a culpar de los hechos del miércoles a Barrabara Bascá. Situación que empieza a profundizarse con el paso de los días. Fíjate el jueves. Bueno, postergan la comisión por el CryptoGate, pero la sesión acaba en un escándalo. Y aquí, destrozos, heridos y 124 detenidos en una batalla de barra bravas y militantes contra policía. No hubo una represión. Clarín es experto en esto, en ocultar las represiones y la violencia de Estado. Recuerdan el total normalidad con el que recibió la dictadura genocida. Bueno, destrozos, heridos y 124 detenidos en una batalla de barra bravas y militantes. Ya acá la narrativa estaba
consolidada desde el gobierno. Fíjate, días más adelante, ¿qué pasaba? El viernes, destrozos en el Congreso, una jueza camporista liberó a barra bravas y militantes. Si vos seguís toda la semana, entonces es el kirchnerismo, Cristina, la cámpora, muy demonizada, a quienes le adjudican la jueza aclaró que no es militante de la cámpora, no tuvo ninguna relación política con la cámpora, y la jueza actuó acorde a derecho. Le llevaron detenidos, pero no le explicaron detenidos de qué o por qué. No había pruebas que justificaran esas detenciones, y eso lo manifiesta en el documento, en el fallo en el que libera a los detenidos. Sin embargo, lo que hace Clarín es adjudicarle al cristinismo, a la cámpora, al peronismo, la responsabilidad política de la violencia y eventualmente de la jueza que libera violentos. Y así llegamos al domingo. Esto fue ayer. Dirigente del PJ detrás del financiamiento de las barras violentas en el Congreso. No los voy a obligar a leer un texto que no tiene ningún sentido desde el punto de vista periodístico, porque no hay un solo elemento, un solo elemento que pruebe lo que dice este título. No hay un solo elemento. Algunas voces en off, adjudicadas a funcionarios públicos, que es evidente que los funcionarios públicos quieren que se diga esto, porque de hecho presentaron una denuncia con este mismo relato, sin elementos de prueba. Muchas veces hemos hablado acá que estamos en la era de la posverdad, por lo tanto, lo importante es lo que la gente crea, no que tan cierto sea. Por lo menos lo importante para la narrativa política, para estructurar una narrativa que después le permita a los trolls, a las redes sociales, montarse sobre esa narrativa y crear una ilusión. Por ejemplo, la ilusión de que el presidente Milei sabe de economía. Hay mucha gente que cree que sabe de economía porque le han dicho eso. Se lo ha dicho Fantino, se lo han dicho los medios de comunicación que lo promocionaron a Milei. Milei no sabe de economía. Milei era un panelista que iba despeinado al programa de televisión y llamaba la atención porque gritaba. Eso era Milei. Y eso siempre fue Milei. Y eso es Milei hoy. Pero con el cargo de presidente. Lo vuelve mucho más peligroso. Porque con ese cargo toma decisiones que afectan a la vida de millones de personas. Ahora, los medios siguen encubriendo con mentiras al presidente de mentira. Claro, Milei no está solo en este dispositivo que combina ilusión óptica y decisiones peligrosas. Hay personas que le hablan al oído, hay personas que se constituyen en intelectuales orgánicos del terror de Estado en curso. Uno de ellos es Agustín Laje. Agustín Laje es quizá de las personas más relevantes del dispositivo, entre comillas, de intelectuales que rodean a Milei. Es una persona muy conocida en el exterior, tiene una de las páginas web más vistas en YouTube, no web, sino una de los canales de YouTube más vistos dentro del dispositivo de derecha global. Y fíjense lo que posteó ayer, lo que dijo ayer respecto al accionar policial el próximo miércoles, cómo debería ser según Es un Laje. mensaje para la policía. Queridos policías, gracias. Gracias por reprimir a estos salvajes y defendernos a los argentinos de bien. Para la próxima, sepan que este ataque va fundamentalmente contra ustedes. Los zurdos los odian, los desprecian. Si fuera por ellos, los arrollarían con un camión a todos ustedes. La próxima vez que un policía tenga que disparar con una bala de goma, o con un gas lacrimógeno, por favor apunten bien. Apunten bien por sus compañeros heridos. Apunten bien por los vecinos y por los argentinos de bien en general que han sufrido daños materiales como esta chica. Apunten bien. Balas de goma, no otra cosa, no queremos muertos. Sí queremos que a esta gente le duela. Queremos que la próxima vez lo piensen 2 veces. Apunten bien, apunten bien. Los argentinos de bien vamos a estar aplaudiéndolos. Los argentinos de bien queremos a nuestra policía.
Los argentinos de bien sabemos que los buenos son los de azul y los malos son los que se tapan la cara bajo un gobierno democrático. Apunten bien, cuando tiren gases lacrimógenos apunten bien, como apuntó el gendarme que le pegó a Grillo en la cabeza y lo tiene en coma. Eso es apuntar bien para la G. Que les duela. Y después está la frase del final. ¿Les sonó familiar la frase del final? Los buenos son los de azul, los malos son los que se tapan la cara. Fíjense quién más lo dijo el viernes en Expo Agro. De seguridad, el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul. Y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos. Y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República. Porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes. Yo solo estoy en el medio. De seguridad, el que las hace, las paga. Bueno, no es casualidad que las palabras de Milei sean idénticas a las del AGE y las del AGE idénticas a las de Milei. Forman parte del mismo ecosistema. Ecosistema que viene muy regado por la crema, por la élite del poder. Las personas que aplaudían a Milei en este acto forman parte de la élite económica de la Argentina. Entre los que estaban aplaudiéndolo a Milei por pedir violencia o promover la violencia de Estado, estaba José Aranda. Este señor es accionista del Grupo Clarín. Es el impulsor de Expo Agro, que es una feria que se organiza en sociedad entre Clarín y La Nación. Es decir, que Milei fue a una feria que organizan Clarín y Nación frente a un accionista de Clarín a decirle que van a seguir reprimiendo al pueblo, que van a seguir atacando al pueblo, como dijo Milei, para defenderlos a ustedes. No se lo decía al pueblo argentino, se lo decía Aranda. Se lo decía a todos estos tipos que están acá y que son la crema del poder económico de la Argentina. Milei vino a esto. Milei vino a proteger a la élite rica de la Argentina y a atacar a las mayorías populares que se resisten a la inanición, que se resisten a morir de hambre. Me empieza a quedar claro que el gobierno de Milei es un gobierno, para muchas mayorías populares, empieza a quedar claro que el gobierno de Milei es un gobierno para la élite, porque el propio Milei se los dijo a la élite y se lo dijo a ustedes. El miércoles la plaza tiene que reventar de gente que diga a Milei y a todos los que vienen llevando adelante la historia trágica de Argentina, nunca más.